¿cómo les va? Tuve un pequeño problema. Mi GoPro cayó al mar y con la carcasa abierta, por lo que le entró agua del mar y dejó de funcionar. Bueno, si aprieto el botón de encendido no enciende. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a desarmarla. Igualmente, antes de desarmarla tenemos que ver los lugares donde le pudo haber entrado agua. Uno es el botón de arriba, otro es el botón del Wi-Fi, otro es la puerta de la batería y esta parte es el conector para la expansión. Ahí se ve que está muy sulfatado. Para que no siga sulfatando hay que sacarle la batería al instante. Bueno, le sacamos la batería y vamos a proceder a desarmar. Antes de desarmar hay que tener un destornillador de 3 milímetros, cepillo de dientes y esto es un limpia contactos. Limpia contactos desengrasante de gran precisión. Bueno, tiene elementos que se evaporan y limpia placas de computadoras, conectores, etc. Vamos a intentar recuperar la cámara. Mientras desarmo les cuento un poco. Bueno, esto se despega en la parte de adelante. Metemos la uña, tiramos fuerte, toda la vuelta. Está pegado. Tiene 4 trabitas. Acá se despegó. Esto queda afuera. Se ve. Acá hay un tornillo. Acá hay otro. Acá hay otro y acá hay otro. Vamos a sacarlo rápido. Les cuento que muchos, cuando se les cae algo electrónico al agua, lo colocan en un recipiente con arroz. Bueno, ¿qué pasa? Los equipos que tienen batería, cuando se mojan, y más con agua salada, al tener batería corre una corriente eléctrica, lo que hace que se sulfate todo adentro. Entonces lo primero que hay que hacer es sacarle la batería. Después el arroz sirve para quitarle lo que tenga de agua en el interior, pero no te va a solucionar el sulfato ni nada de eso. Tengan cuidado con el lente que no se les marque. Bueno, acá hacen fuerza. Sale. Guarda que puede haber un flex. Este es el flex del botón. Desconectamos, ya lo tenemos en 2 piezas. Acá se ve que está sulfatado. Bueno, el conector este. Y en la zona del botón, acá se ven varias cositas. Y acá está el botón del Wi-Fi. También debe estar arruinado. Bueno, vamos a ir desarmando todo. Lo que vamos a hacer es probarla. Le colocamos la batería si queremos. Primero vamos a limpiarla. Esto se echa así. Hasta que lo veamos limpio. Después, para limpiar este conector habría que desconectarlo para evitar que lo otro se ensucie. Igual esto se evapora, así que le vamos a echar igual. Cepillamos. Vemos que está más limpio. Lo dejamos secar a esto. Vamos a ver esta parte parece la más complicada.
porque acá le entró mucha agua. Vamos a ver qué podemos hacer. Lo dejé descansar una semana y así secaba todo. Lo probamos, ponemos la batería así. Enciende. Una USB. Lo apago. Lo que tienen que tener cuidado cuando desarmen, que fue lo que me pasó, este flex se corta. Estaba cortado. Porque este flex corre por acá, por acá, por acá y va al botón de Wi-Fi. Acá yo lo corté, se ve que está cortadito. Bueno, no me sirve más. Hay que desarmarlo. Son dos tornillos de acá y acá tiene unas trabas que están pegadas con un sticker. ¿Qué pasa? Este flex, bueno, acá no se consigue. Tuve que conseguir una carcasa nueva. ¿No ven la diferencia? Este está suelto. Este está suelto. O sea que yo lo quería limpiar, pero bueno, está roto. No sirve más. Entonces vamos a usar este que está entero. Y el flex corre. Ahora lo voy a armar. Lo voy a conectar. Tengan cuidado porque este flex se corta el extremo. Y chao, se quedan sin cámara. Ahora la voy a armar y la voy a probar. Bueno, les digo que es muy difícil colocar el flex ahí. Ya lo ubiqué, lo empujamos. Trabamos. No se sale. No hagan fuerza porque se puede cortar. Bueno, ahí lo armamos. Calzó perfecto. Vamos a probar la batería. Le vamos a colocar la batería. ¿Está funcionando? Funciona el audio. El parlante también está en la parte del flex que se me cortó. Les muestro. El parlantito es este que está acá. Es un parlante que se conecta a dos pines que van sobre esta chapita. El micrófono también. El micrófono está acá. También en esta zona tienen todo. Este flex creo que debe estar costando algo de 1000 pesos argentinos, o sea, aproximadamente no, o más. Sí, estaba a 60 dólares americanos más 15 de envío, 75 dólares. Incluye el botón Wi-Fi, el parlante, el obturador y el micrófono. Todo esto. O sea que si suena el parlante es porque está tomando. Ahora voy a colocar la tarjeta de memoria. Vamos a encender. Bueno, me toma la tarjeta de memoria. Vamos a filmar. Al parecer funciona. Bueno, lo que pueden ver es el pie que estoy utilizando para sostener el celular, porque tengo un celular, siempre usaba la GoPro para filmar, como ahora está rota. Así que bueno, funciona, vamos a probar. La termino de armar y vamos a subir el video que filmó. Cuando armen y desarmen, recuerden siempre la batería afuera, quitársela. Vamos a colocar los tornillos. Recuerden siempre utilizar buenas herramientas. Este destornillador es marca Baco,
que es una de las mejores. Lo tengo hace un montón. También tengo muchos destornilladores de ese tamaño que no sirven. Se deforma la punta y después estamos esforzando mucho al tornillo y terminamos deformando un tornillo que no lo podemos quitar. Ahí tenemos los 4 tornillos bien colocados. Colocamos el frente. El frente, cuiden de que no se les ensucien los adhesivos. Así tengo otro frente. Vamos a usar este. Bueno, ya está la GoPro armada. Ahora les voy a mostrar. Si funciona, ya subiré el video que filmé recién. Muchas gracias. Y cuando tengan una consulta o algo, me avisan, me escriben, yo respondo siempre. Síganme en Instagram. Ahí lo tengo. Lo publico abajo en las descripciones. Mi Instagram y mi página de Facebook. Muchas gracias.